Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a trabajar la utopía de la educación. Son tres videos que van a desarrollar las utopías generales de la educación en el contexto histórico occidental, la utopía de la educación en el siglo XXI, es decir, en el siglo en el que nos encontramos y todos los retos que enfrenta frente a los diferentes movimientos que hacen vida en este momento, incluyendo, por supuesto, la digitalización y otros tantos como la ecología. Y vamos a trabajar la utopía de la educación en América Latina como asidero fundamental para lo que vamos a hacer en nuestro propio territorio, ¿no? En la Argentina en concreto. Bueno, comencemos. Utopía. Utopía es una palabra que se asocia con el libro del mismo nombre, publicado en 1516 por Sir Thomas More, que también es llamado castellanamente como Tomás Moro, quien fue un catedrático, jurista y filósofo de la Universidad de Oxford, que plantea en su libro la idea de una isla llamada Utopía, en el cual coexisten el uno, el otro y el ideal del bien. La idea fundamental es que este ideal del bien se asocia precisamente con lo bueno a crear entre unos y otros. Así que cuando hablamos de la utopía de la educación, estamos hablando de aquello que deseamos crear como sociedad, aquello que deseamos tener a partir de la incorporación de cierto modelo educativo. Así que, bueno, vamos a ver cómo ha sido la evolución de estos modelos y de sus pretensiones a lo largo de la historia, desde los griegos hasta nuestros días. ¿Cuál era un... Como de costumbre, vamos a iniciar con las ideas de Platón, Aristóteles y Sócrates, los cuales compartían la idea de que la educación era fundamental para los individuos. Hablamos de que esta educación era lo que podía hacer que las personas fuesen virtuosas y generaba a su vez la intención de justicia, es decir, una sociedad justa y equilibrada. La función de la educación era entonces generar ideas distintas que pudieran de una u otra forma encontrarse en el ágora. Este ágora era el espacio en que se elevaban las discusiones, las ideas y las propuestas del Estado y de la política en general, así como de las grandes ideas de la sociedad. A mayor diversidad y a mayor formación del individuo, pues había la capacidad de generar mayor conocimiento, un conocimiento que de una u otra forma va a hacer que las cosas estén en la sociedad de un modo que se compensen unas ideas con otras y salga siempre la mejor idea, ¿no? Sócrates creía que la educación debía enfocarse en el autoexamen y el desarrollo del pensamiento crítico, ayudando a las personas a descubrir la verdad y alcanzar la virtud. Fíjense qué interesante esto de alcanzar la virtud, que no es más que la iluminación o aquello que brilla, la capacidad de brillar. Para Platón era otra cosa. Él planteaba y proponía que una educación orientada a la justicia y a la moralidad era suficiente. Si éramos buenos en nuestras acciones, éramos correctos en términos de la moral, pues podíamos hacer gobernantes más sabios. Y esto es una suerte de guardianes filósofos capaces de pensar de las cosas, ¿no? Que podían liberar y que podían liderar elementos a la sociedad y a todos los procesos de esta sociedad con un carácter sabio y justo, que era fundamental para la época, ¿no? Aristóteles venía más bien a pensar que la educación era un medio para desarrollar virtudes éticas y prácticas. Y fíjense cómo Aristóteles está más cerca de lo que pensamos en nuestros días, ¿no? La educación como un vehículo para
conseguir un estado eficiente de ciertas competencias, ¿no? Vamos a hablar entonces en Aristóteles sobre prácticas, sobre ética, sobre virtudes, ¿no? Y la idea era formar ciudadanos capaces de vivir una vida buena y contribuir al bienestar de la comunidad. Fíjense cómo la vida buena del individuo se asocia con una vida buena de la sociedad. En fin, todos consideraban a la educación como un elemento clave para una sociedad ideal, donde las personas vivieran de acuerdo a determinadas virtudes o desarrollaran determinadas virtudes y donde el conocimiento gestionara la polis, gestionara la forma de hacer las cosas. Ahora vamos a ver qué pasó en la Edad Media, ¿no? Durante la Edad Media, la educación estuvo dominada por la teología cristiana, es decir, estamos hablando de las creencias del cristianismo. San Agustín, uno de los filósofos bien y luces del catolicismo en su momento, va a hablar entonces de la teología cristiana como elemento central y como forma de integrarlo veía la educación como un medio para acercar al ser humano a Dios. Encontramos este paralelismo entre estar en Dios y ser virtuoso como, como contraposición a la virtud del individuo en sociedad de los griegos que acabamos de ver. Estar cerca de Dios entonces tendrá que ver con estar iluminado. Ahora Dios va a permitir entonces que el conocimiento brille y que podamos mirar más lejos y más profundo, ¿no? Va a valorar el conocimiento en función de su contribución a la salvación del alma. Es decir, a medida que yo conozco más, pues más a salvo estoy, ¿no? Por su parte, otro filósofo, Tomás de Aquino, va a hablar en Escolástica, eh, fusionando, dando cuenta, y fíjense cómo acabamos de hablar también de Aristóteles, la filosofía aristotélica con el cristianismo. Y va a plantear que la fe y la razón eran complementarias. Fíjense que en este caso el conocimiento no, a diferencia del anterior, el conocimiento nos lleva a Dios. Acá plantea que son dos herramientas complementarias, la fe y la razón. Cosa que hasta el sol de hoy, hasta este momento, suele ser algo de uso común para nosotros, ¿no? Va a decir entonces que la educación va a formar el intelecto y va a formar la moralidad, influenciando realmente la estructura de las universidades, influenciando la estructura de todo lo planteado anteriormente. Esto es la base de las universidades medievales, por supuesto, y de las universidades en sí como las conocemos ahora. Sobre todo las universidades de corte católico o de corte religioso tienen este estilo de funcionamiento, la fe y la razón como elementos complementarios, ¿no? En estas universidades de la Edad Media, bueno, se enseñaban las disciplinas religiosas y las disciplinas filosóficas. Fíjense que esto es muy interesante, ¿no? Cómo se enseña la lógica, por un lado, y se enseña, por el otro lado, la creencia, la fe, los procesos de la Eucaristía y el simbolismo religioso, así como los elementos de la lógica lineal y los elementos del pensamiento. Va a ser muy interesante esta última fusión como una salida a las grandes contradicciones entre la creencia y la razón, eh, en el cual, por supuesto, en un primer momento había un cierre a, a todo este proceso que podría ser el conocimiento y entonces solo quedaba el conocimiento en la palabra de Dios, ¿no? Ahora, cuando entra el pensamiento aristotélico a configurar a reconfigurar estas ideas, pasa a extenderse esa capacidad del ser humano y no solamente es un sujeto espiritual, sino que también es un sujeto enteramente racional. Más adelante, como respuesta al periodo anterior y elevando los principios de los griegos y las filosofías, las artes y generando todo este proceso que tiene que ver con ir hacia lo humano y al potencial de los sujetos, va a aparecer en el Renacimiento un redescubrimiento de lo clásico, es decir, de lo griego. Y acá en este redescubrimiento vamos a ver cómo
el potencial de lo humano va a ser importante. Erasmo de Rotterdam promueve una educación humanista basada en los textos clásicos. Vamos a hablar de los textos clásicos como Platón, Sócrates y Aristóteles y otros tantos. Eh, para desarrollar, ¿qué cosa? ¿Qué quiere desarrollar Erasmo de Rotterdam con esto? Quiere desarrollar el intelecto, la moral y tiene la intención de ir contra la rigidez escolástica. En este mismo instante, en este mismo proceso del Renacimiento, aparece Martín Lutero con la Reforma Protestante. Otra respuesta a lo escolástico, otra respuesta a la Iglesia. E impulsa, a partir de sus cuestionamientos y a partir de sus propuestas protestantes, una educación más universal, una alfabetización para todas las personas, para todas aquellas personas que pudieran de una u otra forma leer la Biblia, para que no solamente los sacerdotes puedan leer la Biblia como estaba, sino además para que todos y cada uno de los que creen en Dios puedan acceder a ella. Esto, por supuesto, es un elemento fundamental en ese momento, ¿no? Fíjense cómo en este movimiento en el cual se protesta y se quiere avanzar hacia una religión en la cual Dios y el hombre estén más cerca y no estén intermediados por una iglesia, por lo menos no en la confesión o no por lo menos en los elementos del púlpito, va a facilitar la lectura plena para todas las personas. Para eso hay que alfabetizar y entonces la lectura pasa a ser algo universal. Para entender lo que quiere Dios de nosotros es preciso esto, ¿no? Pero fíjense cómo tanto Erasmo de Rotterdam, buscando los clásicos, como Martín Lutero, terminan generando una masificación de la idea del conocer a través de un elemento que hoy conocemos como sencillo, como básico, pero que en su momento era fundamental y solamente era de las élites más eh, pudientes, así como de los religiosos, que era el leer, ¿no? Entonces, leer es importante y en las iglesias luteranas empieza una gran campaña de alfabetización en el mundo, ¿no? Hay grandes cambios a partir de esto. Se marca una educación más accesible, aparece una educación más práctica, más orientada a formar a ciudadanos y más orientado a el autoconocimiento de la norma, de la ley, del escrito, lo que está allí. Porque bueno, bien, el que puede leer la Biblia también puede leer otro tipo de textos, las leyes, los, los clásicos y todas aquellas otras formas de comunicación que había, y las novelas, el teatro, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, fíjense cómo acá empieza una masificación, ya las élites no son las que controlan la lectura, que es un elemento que pareciera ser muy básico para nosotros el día de hoy, pero no es tan así o no era tan así. Otro, otro importante elemento de Erasmo de Rotterdam fue esto de generar centrar el conocimiento, la adquisición del conocimiento y la educación, pero además esa acción como herramienta de lo humano para poder promover ideas que de una u otra forma formen al sujeto, ¿no? Y que además hay toda una serie de ideas que podemos ver incluso en el elogio a la locura, que es una de sus grandes obras, donde se da una crítica a las prácticas sociales y religiosas del tiempo, ¿no? Es decir, vamos a cuestionar lo que está pasando, ¿no? La locura de la irreflexión, la locura de la creencia desordenada, la creencia de fe sin conocimiento. Hay una cantidad de pasajes muy interesantes, se los recomiendo, en ese libro. Ahora, va a ver cómo Rotterdam nos va a decir, bueno, Erasmo de Rotterdam nos va a decir eh, cómo el ser humano a través de la razón va a poder avanzar más allá de los elementos de la religión como tal, ¿no? Va a hablar de una reforma de la educación y por ende una reforma de la sociedad. En una sociedad en la que sus ciudadanos tengan la capacidad de poseer pensamiento crítico y una, por así decirlo, erudición clásica, es decir, una forma de pensamiento al más puro estilo de Sócrates, Platón o Aristóteles, es decir, con una lógica que le subyace.
Fíjense cómo aparece por un lado la necesidad de expandir la lectura para que todos puedan acceder a la palabra de Dios. Entonces fíjense cómo a través de esto de Lutero ya la educación pasa a ser algo universal. Pero también aparece Rotterdam, Erasmo de Rotterdam, planteando precisamente lo otro, cómo el ser humano puede adquirir la razón, adquirir el conocimiento y bueno, y gestionarse, autogestionarse de manera independiente. Eran tiempos muy, muy interesantes y por supuesto responden a los momentos anteriores donde el cristianismo no dejaba espacio para otra cosa, ¿no? Ya en la ilustración, producto de los movimientos que vimos previamente, se hablaría de un racionalismo y habrá una revolución educativa muy importante. Vamos a ver a dos grandes pensadores en este caso. Por un lado, a Rousseau y por otro lado, a Immanuel Kant. Ambos pensaron un proceso de la educación como elementos que revolucionaban a los seres humanos. Rousseau, con su obra Emilio o de la educación, desafió las formas de su tiempo, es decir, va a cuestionar y va a criticar la educación tradicional por reprimir la libertad natural de los niños. Es decir, la idea era, bueno, que la educación liberara, no que encerrara. Esta visión era muy clara en este sentido, y su utopía planteaba que la educación debería ser un proceso natural, donde los niños se desarrollaran en sintonía con su propia esencia. Es decir, estamos hablando de chicos que estuviesen libres de la imposición de los valores de los adultos y que luego pudiesen adquirir esos valores como tal. Kant va a defender que la verdadera educación debería ir más allá del simple conocimiento, es decir, va a hablar de conocimiento como información adquirida. Va a hablar de que la educación era un camino hacia la autonomía de las personas, hacia la moralidad y hacia aquello que los individuos pueden construir como sí mismos. La intención en Kant es actuar conforme a principios morales universales. Es decir, la idea es que las personas puedan diferenciarse y avanzar sobre las cosas que están promoviendo en sí mismos. Es decir, tú puedes ir siendo el propio piloto de tu propia vida, es decir, el que organiza tu propia vida. Hemos llegado al siglo XIX, estamos en plena revolución industrial y aparece la necesidad de la educación pública. Ya venía desde el siglo anterior planteándose esto, de las ideas kantianas como lo vimos, de una educación liberadora, ¿no? Una educación para estar, para poder razonar como tal, ¿no? En la revolución industrial va a plantearse la educación pública como un elemento más centrado en la interacción. Estamos hablando, por supuesto, de grandes migraciones a las ciudades por aquello de las industrias, por aquello del trabajo. Ahora va a ser necesario poder entender los procesos, va a ser necesario dar qué hacer a los niños que aún no están en edad para trabajar y que si bien no era una edad muy avanzada, porque ya a los 12, ya cuando podía cargar determinado peso, cuando podía hacer determinada maniobra, ya era digno eh, para ser conectado con el trabajo, con lo cual luego perdía mucho de su existencia. La verdad es que en este caso se va a plantear una educación necesaria para el desarrollo. Aquí es muy interesante porque ya no es la educación como un mecanismo para que el individuo pueda razonar o ser más libre de una u otra forma o estar más cerca de Dios. Acá estamos hablando de una educación que está basada en el pragmatismo. En este caso, vamos a encontrar a John Dewey, que es un filósofo pragmatista. Fíjense que Dewey eh, defiende la educación progresista, es decir, la educación como elemento asociado al desarrollo social. Cree Dewey que la educación debía estar concentrada en el aprendizaje a través de la experiencia y en preparar a los estudiantes para la vida en la democracia.
Es decir, que por acá hay un elemento muy aristotélico, ¿no? Pero bueno, entonces eh, se prepara a los estudiantes para la vida en democracia y va a plantear precisamente a sujetos con características muy particulares. Es decir, hablar desde la experiencia para poder mejorar las formas de vida entre todos, ¿no? Hablamos de la producción como tal. Por otro lado, bueno, va a aparecer Marx. Ya estamos hablando de momentos donde aparece el proletariado. Estamos hablando de grandes migraciones a las grandes ciudades para fabricar, para hacer cosas. Entonces el proletariado aparece por allí. Y aunque Marx no está centrado específicamente en la educación, es uno de estos filósofos que va a conectar y va a impactar todos los elementos de la sociedad en la que se encuentra. Uno de ellos es la educación. Marx influye en la teoría educativa una vez que se hace la crítica al sistema educativo reinante y era básica la idea de que la educación era una herramienta de reproducción de la ideología dominante, con lo cual la educación debería hacer un cambio, ¿no? La educación sería entonces una forma de promover la conciencia de clase y procurar la emancipación, es decir, la liberación del poder de los opresores, del empresario, del burgués, de aquel que controlaba en ese momento los medios de producción, controlaba la vida en términos de la cotidianidad y daba de una u otra forma un marcaje al ritmo de las personas, de vida de las personas. Entonces, para Marx, la educación debía ser emancipadora. Es decir, hay que ser de una u otra forma, tomar los medios de producción, pero para eso hay que tener conocimiento. Así que Marx va a influir, así como Dewey, en el pensar de una educación para un ciudadano que pueda de una u otra forma, por un lado la emancipación de Marx y por otro lado la libertad con conciencia de Dewey. En este viaje, bueno, ya hemos llegado al siglo XX, aquello que se denominan las filosofías contemporáneas de la educación. Vamos a encontrarnos con aportes de latinoamericanos como Paulo Freire, pedagogo brasilero, que nos va a hablar de la pedagogía del oprimido, con una idea profundamente socialista, con una idea latinoamericana y socialista. Y va a hablar, bueno, que la educación es un acto de liberación, es un acto de acción, el cual el sistema educativo, que para él era en su momento bancario, porque era como una inversión para las empresas, debía sustituirse por un enfoque de educación crítica ideológica, es decir, el sujeto como un sujeto crítico, como un elemento cuestionador. Va a plantear Freire que lo que estaba haciendo el sistema bancario, el sistema de educación bancarizada, en el cual hace un juego de palabras entre el banco en el que se sientan los estudiantes y la pasividad como tal, además de la inversión del Estado para mano de obra calificada, obreros calificados, va a plantear que, bueno, esta pasividad tiene que sustituirse. El sujeto no puede ser un elemento del sistema que no lo cuestione y que no lo haga desarrollarse y en sí mismo, porque así se estancaría el sistema, o sea, podría seguir siendo lo mismo per secula ad seculorum, ¿no? Por siempre. En ese mismo instante, en ese mismo siglo, vamos a hablar de Foucault. Vamos a ir a hablar de un señor llamado Foucault, cuestionado y cuestionador. Muy, muy interesante su postura. Va a hablar de la biopolítica del poder y va a hablar de las relaciones de poder y la educación. Foucault nos va a conectar con esto de cómo se ejerce el poder, bueno, a través de las instituciones y las instituciones a través de la imposición del poder sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Y sobre nuestras cotidianidades. Foucault analiza cómo las instituciones, incluida la educación, y esto es muy interesante, funciona como un mecanismo específico de control social. Foucault es realmente importante porque nos va a dar a conocer, nos va a dar a ver cómo
esto que hemos estado viendo, la utopía de la educación, y además el plan de el poderoso, el plan de las naciones sobre las personas, está mediada por este proceso educativo en el que se encuentra el sujeto y en el que nos encontramos. Vamos a dar cuenta que gran parte de nuestra vida pasa a ser un proceso de educación. El ser humano va a estar constantemente educándose. Es decir, es un proceso que no termina, pero que además está hoy día valorado de otra forma. Es decir, estamos valorando eh, la educación como un elemento que está en gran parte de las cosas que hacemos, ¿no? Es decir, hoy día una persona promedio, o para ese momento una persona promedio, podía pasar por lo menos 8 años, en el momento más simple, en la educación más básica, por lo menos 8 años de su vida, institucionalizado. Hemos llegado al siglo XXI, del cual tenemos tan solo unos 20 y pocos años más. En el siglo XXI, bueno, estamos vinculados en una globalización total, en un vínculo a partir de la digitalización y los elementos que ya conocemos. Estamos hablando de una profunda desigualdad social que es más evidente, más plausible, más registrable, ¿no? Estamos en un siglo que viene siendo profundamente influenciada por movimientos como el feminismo, como el movimiento anticolonialista o postcolonialista, y por una profunda preocupación por la ecología y el futuro en general del ambiente global, ¿no? El ambiente en el que nos encontramos. Así que bueno, vamos a cerrar acá esta parte, la primera parte, y vamos a ir avanzando después con el siguiente proceso que va a tener que ver con precisamente con el desarrollo de estas particularidades del siglo XXI en el que nos encontramos.